Bienvenidos de nuevo al Códice de la Venganza. Me llamo Laila, tengo 29 años. La noche en que se suponía que debía celebrar mi compromiso, me quedé parada en el umbral de mi propia cocina, viendo a mi hermana besar al hombre que amaba. Ella tenía las manos en su cabello. Él la abrazaba por la cintura. Las velas que encendí esa mañana aún ardían sobre la encimera. Las había colocado yo misma. Pequeñas velas blancas en fila. De esas que compras cuando quieres que tu hogar se sienta acogedor. La casa olía a gardenias, al cordero que había estado cocinando a fuego lento desde el mediodía. Había puesto la mesa con los platos buenos. Incluso había planchado las servilletas de lino. Cosa que nunca hago. Porque Daniel dijo una vez que le gustaba cuando las cosas parecían hechas con intención. Intencional. Esa fue la palabra que usó. Me quedé allí parada exactamente 11 segundos. Lo sé por qué los conté. No porque estuviera en estado de shock, aunque probablemente una parte de mí lo estaba, sino porque quería recordar con exactitud cuánto tiempo tardó mi comprensión total de dos personas en derrumbarse hasta convertirse en algo para lo que aún no tenía palabras. 11 segundos. Luego volví al pasillo. Caminé hasta la puerta principal. La abrí con cuidado y me marché. Lo que no sabían era que yo llevaba 4 meses preparándome para este momento. Antes de contarles lo que pasó después, quiero preguntarles algo sincero. ¿Alguna vez han sido esa persona en la habitación a la que todos tratan como si fuera un mueble? No con crueldad, exactamente. Simplemente con una indiferencia casual y despreocupada. Como cuando uno no piensa en la silla en la que se sienta todos los días hasta que finalmente se rompe. Si saben lo que se siente, entonces ya entienden el comienzo de esta historia. Y si están mirando desde lejos, preguntándose cómo una mujer termina parada frente a la puerta de su casa con 11 segundos grabados a fuego en su memoria, quédense conmigo. Porque esta no es una historia de traición. Esta es una historia sobre lo que sucede después. Déjame volver. Como ya dije, me llamo Laila. Crecí siendo la segunda hija en una familia que veneraba las primeras veces. La primera en las notas. La primera en belleza. La primera en entrar en cualquier sitio. La primera en llamar la atención. Mi hermana Nadia nació 3 años antes que yo llegó al mundo como si hubiera leído el guión de antemano. Tenía un magnetismo especial, como el de ciertas personas, no por algo en concreto que hicieran, sino por cómo el ambiente se transformaba a su alrededor cuando entraban. Tenía los pómulos de mi madre, la risa de mi padre y una especie de confianza luminosa que durante gran parte de mi infancia creí que era algo innato. No nací con ello. O si nací, se manifestó muy pronto. Yo era la hija que leía. La que se quedaba en la mesa después de la cena, terminando el capítulo. La que sacaba buenas notas sin que nadie hiciera un cartel al respecto. Los trofeos deportivos de Nadia adornaban el estante del pasillo. Mis certificados académicos estaban en una carpeta en el archivador. Organizados, correctos, completamente invisibles. Esto no es una tragedia. No te lo cuento para que sientas lástima por mí. Te lo cuento porque la forma en que una familia te ve moldea cómo te ves a ti mismo. Y lleva mucho tiempo, a veces, más del que debería darse cuenta de que ese modelo era erróneo. Me independicé a los 22 años. Conseguí un trabajo en una empresa de consultoría financiera de tamaño mediano y comencé a construir una vida completamente mía. En silencio. Con cuidado. Como hacía siempre. Conocí a Daniel 3 años después en una conferencia de trabajo. Estaba presentando una empresa emergente de tecnología para la que yo estaba haciendo un análisis preliminar. Era inteligente, meticuloso e inusualmente atento. De esos que recuerdan lo que pediste la última vez, te hacen preguntas sobre cosas que mencionaste de pasada. Estuvimos juntos 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Hace 6 meses. En la cocina de nuestro apartamento. Sin público ni ceremonia. Solo nosotros dos y una cajita con el anillo que había llevado en el bolsillo de su abrigo durante 3 semanas. Esperando, según dijo, un momento ordinario.
Porque los momentos ordinarios eran los que importaban. Dije que sí. Obviamente. Llamé a mi madre para contárselo. Se puso contenta, creo que de verdad. Pero a los 4 minutos de la llamada me dijo: deberías pedirle a Nadia que te ayude a planear la boda. Tiene muy buen ojo. Esa frase importaba. En aquel momento no me di cuenta de cuánto. Nadia regresó de Londres hace 8 meses. Había vivido allí 2 años con alguien que, según sus propias palabras, era emocionalmente inaccesible, lo que en la práctica significaba que estaba comprometido con otra persona todo ese tiempo. Volvió a casa algo afectada, un poco más callada de lo habitual, lo que para Nadia significaba simplemente que hablaba más alto que la mayoría de la gente, en lugar de ser imposible de ignorar. Se mudó de nuevo a casa de mis padres. Empezó a venir más a menudo a nuestro apartamento. A Daniel le cayó bien enseguida. A casi todo el mundo le caía bien. Era una compañía estupenda, divertida, irreverente, curiosa por todo. Tenía opiniones firmes sobre el vino y una pasión arrolladora por la arquitectura. Y una risa que te hacía sentir como si hubieras dicho algo realmente ingenioso. Aunque no fuera así. Vi esto y no sentí nada alarmante. Esa es la parte que me ha costado asimilar. No sentí ninguna advertencia. Sentí, en todo caso, una leve satisfacción, como cuando 2 personas a las que quieres se llevan bien. Pensé, bien, esto es bueno. No lo vi. Quiero ser sincero al respecto. Pero empecé a sentir cosas. Cosas pequeñas, de esas que aún no tienen nombre cuando aparecen por primera vez. Daniel se distrajo un poco en las semanas posteriores a la llegada de Nadia. No desapareció. Seguía presente. Seguía siendo amable. Seguía siendo el hombre que me dejaba el café en mi lado de la encimera cada mañana. Pero algo en él había cambiado de rumbo. Como una brújula que se desvía cuando la llevas cerca de algo magnético. Lo noté. Lo anoté y me dije a mí misma que estaba siendo insegura. No estaba siendo insegura. Lo primero que noté fue un mensaje de texto. No estaba fisgoneando. Quiero dejarlo bien claro. Porque la forma en que me entero de las cosas es importante para mí. Su teléfono estaba sobre la encimera, con la pantalla hacia arriba. Llegó un mensaje de Nadia mientras yo estaba a medio metro de distancia. No lo leí a propósito. Pero alcancé a oír 4 palabras. Siempre me entiendes. Dejé mi taza de café. Terminé de prepararme para ir a trabajar. No dije nada. Ese fue el comienzo de la observación. Necesito que entiendas algo sobre mi forma de ser. No me dejo llevar por las emociones. Nunca lo he hecho. No es que sea pasiva, sino que, por naturaleza, no me interesa expresar mis emociones ante un público. Cuando siento algo, me aíslo. Analizó. Esperó. Me han llamado fría por esto. Me han dicho que soy difícil de descifrar. Mi propia madre me dijo una vez que estaba demasiado metida en mis pensamientos. Como si estar metido en tus pensamientos fuera un problema de ubicación. Lo que personas como mi madre no entendían, lo que la mayoría de la gente no entiende, es que el verdadero trabajo se realiza en la propia mente. Así que me adentré en mis pensamientos. Y comencé a prestar atención con una calidad de atención que no había aplicado antes en mi vida personal. Apliqué el mismo rigor que usaba en el trabajo, la misma claridad metódica, basada en evidencias y emocionalmente neutral, y la dirigí a la situación en mi propio hogar. Lo que descubrí, durante las semanas siguientes, fue un patrón. Daniel empezó a mencionar a Nadia en las conversaciones más de lo normal. No constantemente, no era descuidado, sino de forma habitual, como cuando uno menciona a alguien cuya voz se ha instalado en sus pensamientos. Citaba cosas que ella había dicho. Mencionó su opinión sobre el restaurante antes de que yo le preguntara. Una vez, cuando hablábamos de destinos para la luna de miel, dijo espontáneamente: Nadia decía que Lisboa estaba sobrevalorada. Lo miré. Él miró su comida. Nadia, por su parte, era más astuta de lo que yo creía.
Nunca coqueteó con Daniel delante de mí. Al menos no abiertamente. Lo que hacía era más sutil. En cierto modo, más perjudicial. Se volvía indispensable para él emocionalmente. Le enviaba enlaces a cosas que creía que le gustarían. Le pedía consejo sobre la búsqueda de apartamento con tanta frecuencia que lo convertía en su principal asesor. Creaba cercanía a través de la necesidad, una de las estrategias más antiguas y efectivas, y la observaba aplicarla con una especie de respeto profesional a regañadientes. También empecé a notar lo que hacía conmigo. Pequeñas elevaciones de sí misma, insignificantes y casuales menosprecios hacia mí. De esas que es imposible mencionar sin sonar paranoico. Laila siempre ha sido tan responsable. Decía con un tono que hacía que la responsabilidad sonara a trastorno de la personalidad. No sé cómo lo haces, quedándote en casa todos los fines de semana. Yo me volvería loco. Lo dijo delante de Daniel. Él se rió. Ella le tocó el brazo. Recuerda eso. Déjame contarte sobre el punto de los 4 meses. Era domingo. Habíamos almorzado en casa de mis padres, la rutina semanal de mi madre, con comida en abundancia y la peculiar dinámica familiar propia de alguien que nunca ha aprendido a hablar abiertamente de nada importante. Nadia había estado allí. Era brillante y divertida. Ya había ayudado a mi madre en la cocina, algo que yo, al llegar 20 minutos tarde de una llamada de trabajo, no había podido hacer. Mi madre lo mencionó. De pasada. De forma casual. Nadia fue de gran ayuda esta mañana. Asentí con la cabeza. Me comí los huevos. Observé a Daniel mientras Nadia contaba una historia sobre algo que le había sucedido en Kensington hacía 2 años. Y observé su rostro mientras él la observaba. Y algo dentro de mí se quedó muy quieto. No estoy enfadado. No estoy devastado. Sigo igual. Como el momento previo a una decisión. Esa tarde volví a casa sola. Daniel se había quedado para ayudar a mi padre, y me senté en nuestro apartamento durante 2 horas sin encender ninguna luz. Pensé en el anillo que llevaba puesto. Pensé en las velas que había comprado, que aún estaban en una bolsa en el armario. Pensé en la frase «los momentos cotidianos son los que importan» y en lo que significaba sentir, con una claridad casi científica, que esos momentos cotidianos se estaban reorientando hacia otra persona. Y esto es lo que decidí. Sentada en la oscuridad de mi propia sala de estar. No iba a reaccionar. No iba a confrontar. No iba a provocar dolor a quienes lo usarían para confirmar su versión de mí. Que yo era la difícil, la rígida, la responsable que, de alguna manera, no había logrado conservar lo que tenía. Iba a esperar. E iba a prepararme. Y cuando llegara el momento, y sabía que llegaría. Porque las personas que hacen lo que Daniel y Nadia hacían siempre se precipitan hacia un momento de revelación. No pueden evitarlo. El impulso es física, iba a estar listo. Dejé de reaccionar y comencé a observar. Y ese, si lo que buscas es el punto de inflexión, es precisamente ese. La fase de preparación es la parte que la gente nunca ve. Ven el principio la herida, ven el final la reversión, y suponen que el tiempo que transcurrió entre ambos fue solo dolor. Solo espera. Solo supervivencia. No lo fue. Quiero contarles cómo fueron realmente esos 4 meses. ¿Por qué los detalles importan? Lo primero que hice fue separar mis finanzas. Daniel y yo teníamos una cuenta conjunta que habíamos abierto 6 meses antes para los gastos de la boda. La mayor parte de mi dinero siempre había estado en mis cuentas personales, era muy meticulosa con esto. No por desconfianza, sino por mi preferencia de toda la vida por la claridad, y ahora agradecía ese instinto. No moví nada de la cuenta conjunta. ¿Por qué no iba a tomar lo que no era mío? Pero revisé todo. Sé exactamente qué hay en cada cuenta, cada inversión, cada activo. Sé que es compartido y que es mío. Construí una imagen clara y completa. Durante este periodo, también hablé con una abogada. Una mujer llamada Priya, recomendada por un colega, con quien tomé un café.
Pagué una consulta que respondió a mis preguntas con calma y pragmatismo. No planeaba un litigio. Buscaba información. Hay una diferencia, y esa diferencia radica en el poder. Lo segundo que hice fue en el trabajo. Durante los últimos 18 meses, mantuve conversaciones informales con los socios principales de mi firma sobre un ascenso significativo en mi puesto. Las conversaciones fueron positivas, pero vagas. Ese tipo de vaguedad que surge cuando las instituciones están interesadas, pero aún no se han comprometido. Fui paciente al respecto, como lo fui con casi todo. Es decir, quizás demasiado paciente. Dejé de tener paciencia. Solicité una reunión formal. Presenté un caso detallado para mi ascenso. Cuantificado, documentado y comparativo. Tenía resultados. Tenía datos. Tenía una oferta de la competencia que había solicitado discretamente a otra empresa 6 semanas antes. No porque pensara aceptarla, sino porque entendía que el interés es el único lenguaje fiable que las instituciones utilizan. La reunión duró 40 minutos. Salí de ella con un cambio de puesto, un aumento salarial del 31% y una carta formal que doblé y guardé en el archivador junto a mis antiguos certificados académicos. Lo tercero que hice fue documentar. No porque planeara usarlo como arma aunque mantuve esa opción abierta, sino porque quería que la verdad existiera en algún lugar permanente, en algún lugar que no fuera solo mi memoria. Los recuerdos son cuestionables. La documentación no. Guardé mensajes de texto. Llevé un diario personal con fechas, donde anotaba incidentes específicos, palabras específicas y observaciones específicas. No me complacía hacerlo. Simplemente era lo que la situación requería. Y lo cuarto que hice, y esto fue lo que requirió más paciencia, fue continuar. Seguí preparando la cena. Seguí planeando la boda de una manera que parecía normal. Seguí yendo a casa de mis padres los domingos. Seguí siendo una buena pareja, una hermana presente, una presencia constante y predecible en la vida de todos. No lo hice por negación ni por debilidad. Lo hice porque lo peor que podía haber hecho, lo que me habría costado, todo era revelar mis intenciones antes de tiempo. Nadie lo sabía. Ni una sola persona. Ese es, quizás, mi mayor logro en esos 4 meses. La búsqueda de apartamento de Nadia se resolvió a principios de octubre. Encontró un pequeño apartamento de una habitación en un barrio más cercano al centro y organizó una pequeña reunión para celebrarlo. Una velada informal que parece espontánea, pero que en realidad está planeada. Vinos, que soy gente sentada en cajas porque los muebles aún no habían llegado, lo que le daba a todo un aire bohemio que a Nadia le sentaba de maravilla. Yo fui. Daniel fue. Mis padres fueron. La noche fue agradable. De hecho, fue casi placentera, como esas noches en las que ya nada te sorprende, puedes simplemente observar. Comí buen queso. Hablé con gente que me caía bien. Observé a Nadia y Daniel conversar en la cocina durante 12 minutos con la puerta casi cerrada. Anoté la hora y comí más queso. Mi madre me encontró más tarde, cerca de la ventana. Me miró de esa manera tan particular que tiene cuando está a punto de decir algo que cree que va a ser útil. «¿Estás callado esta noche?», dijo ella. «Estoy bien», dije. «Nadia parece muy contenta aquí. Es bueno tenerla de vuelta, sí. Lo es», dije. Y lo decía en serio, en el sentido preciso en que se puede decir algo cierto sin olvidar que la verdad no lo es todo. Mi madre me dio una palmadita en la mano y fui a buscar a mi padre. Observé las luces de la ciudad a través de la ventana, pensé. 2 meses más. Noviembre llegó como suele llegar. Cielo gris y oscuridad temprana. La estación que se presta tanto a la miseria como a la determinación. Yo elegí la determinación. La boda estaba prevista para abril del año siguiente. Ya teníamos el lugar, el servicio de catering y un vestido que nos estaban probando por etapas. Una preciosidad, color marfil con líneas sencillas. De esos vestidos que no buscan protagonismo.
sino que simplemente son. Lo pagué yo misma. Al 100. A propósito, en noviembre, Daniel estaba más distraído que nunca. Empecé a notar que protegía su teléfono de una manera que antes no era su costumbre. Pequeños cambios. El teléfono boca abajo. La pantalla atenuada más rápido de lo necesario. La breve pausa antes de contestar llamadas cuando yo estaba en la habitación. Observé todo esto con la misma objetividad que había cultivado durante meses y lo incorporé al panorama. Durante este periodo, también hablé con mi prima Reem, que vivía en la ciudad y no tenía nada que ver con todo esto. Reem es de esas personas que me quieren de una forma totalmente sencilla, que siempre me ha visto con claridad, sin la influencia de los mitos familiares. No le conté todo. Le conté lo suficiente, que estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba que alguien lo supiera, que lo estaba superando, pero que necesitaba a alguien que me viera. Me miró al otro lado de la mesa en el restaurante al que siempre vamos y me preguntó, ¿qué necesitas de mí? Eso era todo lo que necesitaba. Alguien que lo supiera. Pruebas de que yo era real, de que esto era real, de que no estaba inventando mi propia historia a ciegas. Solo quiero que lo sepas, dije. Ella asintió. Comimos. No me presionó. Y la amé por eso. Llegó diciembre con la fiesta de compromiso. Esta fue idea de mi madre. O mejor dicho, su proyecto, que había estado preparando desde que me comprometí. Porque mi madre expresa el amor a través de eventos. Había reservado un salón privado en un restaurante que llevaba tiempo esperando la ocasión perfecta para usarlo. Había invitado a 43 personas. Había encargado flores. Había dispuesto las mesas y había seleccionado un menú con un esmero que yo apreciaba sinceramente, aun sabiendo que el evento era en parte para ella. Quiero describir esa noche con detalle, porque cada uno de ellos importa. La habitación era cálida y con luz tenue, decorada con los tonos crema y dorado que mi madre asociaba con la elegancia. 43 personas que nos querían. Nos conocían o estaban emparentadas con nosotros en las diversas configuraciones de una familia numerosa e interconectada. Daniel vestía su mejor traje gris carbón, el que yo le había ayudado a elegir, y estaba interpretando una versión de sí mismo que yo había llegado a reconocer como una actuación, más que como la persona. Estaba presente, atento, tocándome la mano en los momentos oportunos, diciendo todo lo apropiado. Nadia iba vestida de rojo. No me sorprendió ver que iba vestida de rojo. Le sentaba de maravilla, de hecho. Todo le quedaba de maravilla. Eso nunca estuvo en duda, se movía por la habitación como siempre, como si la luz estuviera dispuesta para seguirla. Ella hizo un brindis. Mi madre se lo había pedido. Porque Nadia hacía buenos brindis. Todo el mundo lo sabía. Y así fue. Fue divertida, cálida. Dijo cosas genuinamente amables sobre mí, sobre el amor y sobre Daniel. Y hubo un momento en medio del brindis, en el que lo miró al otro lado de la sala, y algo surgió entre ellos que creo que nadie más en la sala vio. Pero lo vi. Alcé mi copa cuando terminó. Sonreí. Le di las gracias. En aquella sala, yo era la persona más serena presente. Y la serenidad es una forma de poder en sí misma. La velada terminó a las 11. Nos despedimos. Condujimos a casa. Daniel se durmió enseguida, como suele pasar cuando uno carga con algo pesado y el sueño es un escape. Me quedé tumbada en mi lado de la cama, a oscuras, y reflexioné sobre lo que había visto, lo que sabía, lo que necesitaba y lo que estaba por venir. 2 meses más, pensé. Me equivoqué un poco. Fueron 6 semanas. Fue en enero cuando cometieron su error. El error que la gente en situaciones como esta siempre termina cometiendo. Aceleraron. Habían sido precavidos, pero la cautela empezó a sentirse como una privación. Y la privación suele anular la precaución. Empezaron a enviar más mensajes, a verse más. Nadia estuvo en nuestro apartamento 2 veces ese mes en ocasiones que, en retrospectiva, parecían premeditadas.
Razones para estar presente que eran plausibles, pero no del todo necesarias. Y luego hubo un fin de semana a mediados de enero en el que se suponía que debía estar en una conferencia de trabajo fuera de la ciudad. Me había inscrito en la conferencia. Le había dicho a Daniel las fechas. Había preparado la maleta. Y entonces, la noche anterior a mi partida, cambié de planes discretamente. Decidí trabajar a distancia esa semana. Se lo comuniqué a mi equipo y no dije nada en casa. Conduje hasta un hotel a 5 minutos de nuestro apartamento. Hice el check-in. Cené muy bien solo en el restaurante del hotel. Trabajé con mi portátil y dormí mejor que en meses. A la noche siguiente, volví en coche a nuestro apartamento. Obviamente tenía una llave. Era mi casa. Abrí la puerta principal. Me quedé en el pasillo y miré hacia la cocina, donde las velas estaban encendidas. 11 segundos. Entonces me fui. Quiero ser sincero sobre cómo me sentí durante esas horas. Regresé al hotel en coche. Me senté un rato en el aparcamiento. Sentía una frialdad que no reconocí como entumecimiento, sino como claridad. Esa claridad específica que llega cuando por fin dejas de abrigar la esperanza de que aquello que temías no sea real. No es una sensación agradable, pero es una sensación de pureza. Subí a mi habitación. Pedí té al servicio de habitaciones. Abrí mi computadora portátil y revisé lo que tenía. La documentación, las fechas, las fotografías de los mensajes de texto que había guardado discretamente. La separación financiera que había completado meses atrás. La carta de ascenso en mi archivador en casa. La conversación con Priya, la abogada que me había proporcionado todo lo necesario para comprender mi propia situación. Llamé a Reem. Eran las 11 de la noche. Contestó inmediatamente. Sucedió. Dije. No preguntó qué. Ya sabía que iba a suceder. ¿Qué necesitas? Dijo ella. Un testigo, dije. Mañana. Estaré allí. Dijo. Colgamos. Tomé mi té. Pensé en cómo sería el día de mañana. Pensé en abril. Pensé en el vestido color marfil. Pensé en lo que no estaba dispuesta a llevar conmigo al resto de mi vida. Pensé en el archivador. Pensé en la carta de ascenso. Pensé en la cuenta conjunta, en los depósitos para la boda y en las 43 personas de la fiesta de compromiso. Y pensé en Nadia vestida de rojo, y en lo que pasó entre ellas en medio de su brindis. ¿Recuerda eso? Pensé. Esto importa. A la mañana siguiente, volví a casa. Daniel estaba allí. Nadia no, lo que me dio una idea bastante clara de lo sucedido la noche anterior. Estaba en la cocina con un café. Y cuando oyó la puerta se giró, su rostro reflejaba un torbellino de cálculos. ¿Cuánto tiempo llevaba yo fuera? ¿Qué podría haber visto? Si las velas seguían apagadas, ¿hasta dónde debía remontarme la farsa? Observé cómo todo esto se reflejaba en su rostro en aproximadamente 2 segundos. Regresé antes de lo previsto, dije. El primer día fue suficiente para lo que necesitaba. Técnicamente, era cierto. Había obtenido lo que necesitaba de esa situación, pero no de la conferencia. Se relajó. No del todo, algo en su interior seguía haciendo cálculos, pero lo suficiente como para retomar una cierta normalidad. Me sirvió café. Hablamos de cosas sin importancia. Yo estaba presente, tranquila y completamente a gusto conmigo misma. Y si notó algo extraño en mi serenidad, creo que lo atribuyó a mi carácter en general. Él no sabía que yo ya había puesto en marcha el cronómetro. Lo que sucedió durante las siguientes 3 semanas es la parte de la historia que requiere mayor contención al describirla, porque es la parte en la que estuve más tentado a sentir cosas que aún no podía permitirme sentir. Cancelé la reserva del lugar de la boda. Lo hice por teléfono, un día laborable por la mañana, desde una cafetería cerca de mi oficina. La mujer con la que hablé fue comprensiva y profesional. Había una cláusula de cancelación que yo había insistido en incluir al firmar el contrato.
que mi madre consideraba macabra y yo simplemente prudente. Y así fue. Me devolvieron el depósito, menos una pequeña comisión. Cancelé la consulta sobre el servicio de catering. Cancelé la floristería. No cancelé el vestido. Llamé a Priya. Le conté toda la situación. Me escuchó con la atención de quien ha oído muchas historias como esta y sabe que detalles son relevantes desde el punto de vista legal. Me dijo lo que ella sabía sobre mi situación financiera y añadió algunos detalles que me resultaron útiles. Al final, me dijo, has sido muy minuciosa. Viniendo de Priya, fue un halago de la más alta categoría. Le dije a Daniel que quería hablar. Elegí un jueves por la noche. Una elección deliberada. Ni un fin de semana, cuando el peso de la conversación podría acumularse en un tiempo sin estructura. Ni una mañana entre semana, cuando él tenía que estar en algún sitio. Jueves por la noche. Un momento controlado, definido y manejable. Preparé la cena. Puse la mesa. Llevaba puesto el vestido azul que una vez dijo que era su favorito. Lo cual, en retrospectiva, es un detalle extraño, pero que en ese momento sentí como una forma de respeto. Esta soy yo. Esta es la persona que elegiste. Mira lo que dejas. Llegó a casa. Vio la mesa. Comentó que era inesperado. Y había algo en su voz que sugería que los cálculos se estaban realizando de nuevo. Comimos. Esperé hasta que terminamos. Los platos fueron retirados. El vino servido. Y entonces puse las manos planas sobre la mesa. Lo miréis, le dije. Necesito que seas sincero conmigo. Se quedó callado un instante. Y en ese instante vi cómo algo cambiaba en él. Los cálculos cesaron y lo que los reemplazó fue algo más visceral. Creyó, casi de alivio. La expresión que tienen las personas cuando por fin pueden soltar aquello que han estado cargando. Laila, dijo. Solo la verdad dije. Eso es todo. Y me lo contó. No todo, la gente rara vez lo cuenta todo la primera vez. Pero lo suficiente. Me dijo que había surgido algo entre él y Nadia que no esperaba. Que no pretendía y que no sabía cómo detener. Usó la palabra conexión, que es la palabra que la gente usa cuando quiere darle a algo más legitimidad emocional que la que proporciona la palabra atracción. Dijo que no había querido lastimarme. Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía qué hacer. Lo dejé terminar. Entonces dije, lo sé. Lo sé desde hace tiempo, me miró. El alivio había sido reemplazado por algo más complicado. ¿Qué quieres hacer? Preguntó. Quiero terminar el compromiso, dije. De forma clara y definitiva. Quiero que cierren la cuenta conjunta y que la dividan según la cantidad que cada uno aportó. Lo cual tengo documentado. Quiero que me devuelvas el anillo. Porque era de mi abuela. Y quiero que retires tus cosas en 2 semanas. Hice una pausa. También quiero que seas tú quien se lo diga a mi familia. No yo. Tú. Me miró fijamente. Lo planeaste, dijo. No con tono acusatorio, sino más bien como alguien que observa un fenómeno natural que no había previsto. Me preparé, dije. Hay una diferencia. Se mudó en 8 días. Fue eficiente. Eso hay que reconocerlo. Organizó su propio transporte. Se llevó solo lo que era claramente suyo y dejó la llave del apartamento en la encimera de la cocina con una nota que decía lo siento y nada más. Contarle esto a mi familia es algo que llevaré conmigo durante mucho tiempo. Le pedí a Daniel que lo hiciera. Y lo hizo. Lo hizo por teléfono con mis padres. Algo que sé por qué mi madre me llamó aproximadamente 11 minutos después de que terminara la llamada. Durante la llamada, estaba llorando y me preguntaba por qué no se lo había dicho. Y me decía que iba a venir. Le dije que esperara. Le dije que estaba bien. Le dije que iría a cenar el domingo. Como siempre. ¿Y qué hablaríamos entonces? Ella estaba disgustada por esto. Pero esperó. Cena del domingo. La reunión habitual. Aunque nada era habitual. Mi padre guardaba silencio.
como suelen hacerlo los hombres de su generación cuando ocurre algo que no saben cómo afrontar directamente. Y mi madre, que claramente había llorado antes, se había recompuesto el rostro con esmero. Nadia estaba allí. Quiero que lo entiendas. Esto no fue algo que yo planeara. Nadia siempre estaba en la cena del domingo. Su ausencia habría sido más notoria que su presencia. No le había dicho a nadie nada más allá de lo que Daniel ya había comunicado, que era simplemente que el compromiso había terminado. Así que nos sentamos. Comimos. Y lo que sucede con una familia que se comunica indirectamente es que la comunicación indirecta es una especie de ruido en sí misma. Cada cosa que no es un tema está presente como una presión, una ausencia, una forma de lo que no se dice. Unos 20 minutos después, mi madre dijo, simplemente no entiendo por qué pasó esto. Nadia no dijo nada. Estaba mirando su plató. No estoy seguro de que sea necesario explicarlo todo en la mesa. Dije, soy tu madre. Dijo, tengo derecho a entenderlo. Miré a Nadia. Nadia levantó la vista. Y durante un largo instante, al otro lado de la mesa del comedor en casa de nuestros padres, nos miramos. Yo estaba perfectamente tranquilo. Quizás era el momento de mayor tranquilidad que jamás había experimentado en mi vida. Nadia dije con mucha suavidad. ¿Quieres explicármelo? La mesa quedó inmóvil. Mi madre miró a Nadia. Mi padre miró a Nadia. Mi primo menor, que no debería haber estado allí esa noche, miró a Nadia. El silencio duró lo suficiente como para hacer una especie de respuesta. Nadia dejó el tenedor. No me miró durante un rato. Cuando por fin habló, su voz era distinta a la que había usado en la fiesta de compromiso. Era más débil, carente de la seguridad que solía transmitirle. Lo siento, dijo. A la habitación. O a mí. O a ambos. Lo siento. El rostro de mi madre se transformó por completo. Lo presencié en tiempo real. La confusión, la reevaluación, la comprensión que llegaba. El comienzo de un sentimiento que creo que le llevará mucho tiempo definir. Mi padre permaneció muy quieto. Tomé mi copa de vino y dije, sin dirigirme a nadie en particular, el cordero está realmente delicioso esta noche. Y luego comimos. Hay cosas que quiero contarles sobre las semanas que siguieron. Porque las semanas que siguieron no fueron sencillas. Mi madre no lo manejó con claridad. Pasó por una serie de estados de ánimo. Enojo hacia Nadia. Dolor por mí. Un periodo de confusión en el que creo que intentaba repartir la pérdida equitativamente entre nosotras para que nadie fuera totalmente culpable. Que es el mecanismo de una mujer que ama a sus hijos más que a la verdad. Estuve presente en todo esto. La dejé sentir lo que necesitaba sentir. Respondí a sus preguntas con sinceridad cuando las formuló y me negué a dar más detalles cuando no lo hizo. Según me han dicho, Nadia y Daniel están juntos ahora. Oficialmente. No conozco los detalles y prefiero no saberlos. Lo que sí sé es que la decisión que tomaron en enero pasado fue suya, la están asumiendo. Mi apartamento es muy tranquilo. Lo he reorganizado un poco. Cambié de sitio el sofá. Compré cojines nuevos y puse cosas diferentes en las estanterías. Es curioso cómo cambia un espacio cuando dejas de llenarlo con los gustos de otra persona. Y cada vez es más un alivio. Regresé al trabajo con un cargo que requería nuevas tarjetas de presentación. Mi equipo se adaptó al cambio con distintos grados de entusiasmo, lo cual es normal. Ahora mi oficina tiene una ventana. Me gusta tener una ventana. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba la luz natural. Y el vestido color marfil de líneas sencillas. El que pagué yo misma por completo está en mi armario. No lo cancelé. No lo devolví. A Priya le pareció gracioso, con un toque de ironía. A Reem le pareció de lo más acertado. Al final sabré qué hacer con ello. No voy a decirte que estoy bien, porque no creo que bien sea la palabra adecuada. Soy compleja. Estoy en un proceso. Hay noches en las que me siento en mi apartamento
siento el dolor específico de lo que creía estar construyendo. Y ese dolor es legítimo. Y lo dejo estar ahí. Pero quiero decir algo sobre los 4 meses de preparación. Porque he pensado mucho en ello, creo que es la parte más importante de esta historia. Más importante que la revelación. La cena y el silencio que habló por sí solo. La preparación no tenía que ver con la venganza. Necesito que lo entiendas. Me han preguntado Reem. Algunas personas que conocen detalles de esta historia si me siento satisfecho ahora. Si me siento reivindicado. La respuesta sincera es que la reivindicación nunca fue el objetivo. Porque la reivindicación requiere público. Y nunca me han interesado especialmente los públicos. Lo que me aportaron esos 4 meses fue esto. Llegué al final intacta. No me quebré. No me convertí en alguien que no reconocía. No mendigué, ni fingí, ni me derrumbé, ni tomé represalias de las que luego me arrepentiría. Vi con claridad, actué con cautela y protegí lo que era mío. Mi dinero, mi dignidad, mi futuro. Eso no es venganza. Es simplemente competencia aplicada a una situación dolorosa. Lo que me lo quitaron. A una persona a la que amaba. Un futuro que había imaginado. Un año de mi vida dedicado a construir algo que resultó ser frágil. Eso es real. Eso es una pérdida. Pero no me quitaron la claridad. No me quitaron la paciencia. No me quitaron la ventana. Ni mi nuevo título. Ni el vestido de mi armario. Y desde luego no aceptaron mi siguiente capítulo. Hace unas semanas fui a cenar el domingo. Mi madre preparó cordero. La misma receta que suele hacer porque a todos nos encanta. Nadia no estaba. No se habló del tema y yo no lo mencioné. Mi padre contó una larga y divagante historia sobre algo que había sucedido en su oficina. Mi prima estaba hablando por teléfono. Mi madre no dejaba de intentar tocarme la mano. Después de cenar, la ayudé a recoger los platos. Estuvimos solos en la cocina unos minutos. Y ella se detuvo con una pila de platos y me miró de esa manera que tiene cuando no encuentra las palabras adecuadas. Creo que no siempre te vi bien. Dijo. Creo que pensé por qué siempre parecías estar bien, lo sé. Dije. Debería haber mirado con más atención, le quité los platos. Los puse en el fregadero. Abrí el grifo y le dije. Ahora puedes mirar con más detenimiento. Me rodeó con el brazo por detrás. Nos quedamos un momento junto al fregadero. Un momento cualquiera, pero significativo. Hay una cosa más. La semana pasada recibí un mensaje de un número que no reconocía. Tardé un momento en identificarlo. Y entonces me di cuenta de que era de una mujer llamada Sara. Una amiga de Nadia a la que había conocido 2 veces en distintas reuniones. Que siempre había sido amable, que siempre me había caído bien sin pensarlo demasiado. El mensaje decía, me enteré de lo que pasó. Solo quería decirte que lo manejaste con más elegancia que la mayoría de la gente. No sé si importa, pero quería que supieras que alguien lo vio. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono y me quedé un minuto con él. Importaba. No porque necesitara la validación he aprendido. Durante estos meses. A no necesitarla sino porque. De vez en cuando. Es bueno sentirse visto. Le respondí. Gracias. Sí que importa. Y entonces volví al trabajo. Porque había trabajo que hacer. Y se me daba bien. La ventana de mi nueva oficina estaba llena de esa luz tan particular que llega a principios de primavera. Tenue al principio. Luego un poco más cálida. Y después aún más. El tipo de luz que no se anuncia. Simplemente llega. Se queda y lo cambia todo gradualmente. Como suelen hacer las cosas buenas. Me llamo Laila. Tengo 29 años. Y esto es solo el principio.